Y continuamos con la cuarta palabra. En Mateo 27:46 dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nosotros podemos sentirnos así en ocasiones, como que estamos desamparados. Pero Dios prometió, nunca te dejaré y nunca te desampararé. No importa que usted pueda estar sintiéndose enfermo en este momento o que tiene temor, es natural. Usted puede sentir un poco de ansiedad, usted puede sentir un poco de depresión en estos días. Hay motivos, pero Dios está en control. Dios es soberano y necesitamos descansar en Él. Él dice, echa toda tu ansiedad sobre mí porque yo cuidaré de ti. Eso es una bendición enorme de parte de Dios. Que no importa que Dios está en control. Nada le va a salir a Dios de repente como una sorpresa. Dios lo ha visto todo. Él es omnisciente y Él está en control total. Así que vamos a continuar con la quinta palabra. Se encuentra en el libro de San Juan, en el capítulo 19, versículo 28. Y oiga cómo dice la palabra. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Tengo sed. Es una enseñanza para nosotros que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, Él en ese instante no tuvo dificultad para poder decir, tengo sed. Para enseñarnos que nosotros a veces necesitamos ir a Él en oración, decirle a Dios lo que nos sentimos. También con nuestros familiares, las personas que conocemos, cuando tenemos una necesidad, vamos a decírselo a alguien. No nos quedemos con eso por dentro y dejar que destruya todo nuestro ser interior. Tenemos que dejarle saber a alguien. ¿Se siente usted deprimido? Busque a alguien y dígaselo. Oye, me siento en el suelo, me siento como que yo estoy en el mundo para que haya más personas. Déjeselo saber a alguien. Cuando tenga sed, tenga hambre, déjeselo saber a alguien que Dios no lo va a dejar en vergüenza jamás. Así que lo que sí tenemos es que dejar, a veces no hablamos por orgullo. Imagínese usted con hambre y que por orgullo no pueda decirle a alguien, oye, me necesito un sándwich, necesito, aunque sea un poquito de arroz con habichuela y un pedazo de langosta o bistec. Digo, no llegando a esos extremos, pero algo parecido. Pero dejarlo saber a alguien, no te quedes sufriendo por dentro solo. No es de parte de Dios. Él nos enseñó. En la cruz, Él dijo, tengo sed. Y ese es el Dios todopoderoso. Ahora nosotros tenemos que aprender esa lección. La sexta palabra dice en San Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Y eso es lo que Dios nos está enseñando. Él vino a hacer el trabajo y Él completó el trabajo. Lo que Dios le dio para hacer, Él fue allí a esa cruz y completó el trabajo. Consumado es. Es decir, que después de ahí no hay nada más. Jesús no tuvo que ir a ningún infierno. Él no tuvo que ir a buscar la llave donde Satanás o darle la llave a Satanás. No, nada de eso. Jesús salió de ahí, que murió, fue enterrado y al tercer día resucitó de entre los muertos. Eso fue lo que Jesús hizo. El trabajo lo terminó en la cruz del Calvario, cuando Él dijo, consumado es. El trabajo había completado, lo pronunció y en la próxima palabra dice, entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Completado el trabajo. Él hizo el trabajo que era tan necesario para que nosotros pudiéramos tener una relación de nuevo con Dios, porque el pecado había roto nuestra relación con Dios. Pero Jesús vino para restaurar esa relación,
para evitar que nosotros vayamos a pasar una eternidad en el infierno, sino que pasemos la eternidad con Dios en su cielo puro y perfecto. Y eso fue lo que Jesús hizo en el Calvario en ese día. Y esto lo estamos compartiendo porque todo eso que Él hizo, lo hizo con el propósito de evitarnos a nosotros una amargura tan grande y por la eternidad. Y eso fue lo que Jesús hizo. Y nosotros vamos a entrar en materia acerca de el significado de lo que Jesús hizo en la cruz en el futuro y mirando lo que está aconteciendo en el mundo con ese virus que está matando personas por donde quiera. En el día de hoy hay cerca de 1,5 millones de personas que han sido infectados y sobre 100,000 personas han fallecido en estos últimos días. Es una cantidad industrial de personas que han fallecido. Pero eso está escrito. Y lo que tenemos es que aprender qué es lo que Dios dice en su profecía para que nosotros entendamos lo que viene en el futuro, para entender lo que está pasando en el presente. Eso es lo que las profecías hacen. Y necesitamos entenderlo. Y nosotros vamos a entrar en materia y nos preguntamos, ¿cómo será el día del rapto? Será un evento glorioso en el cual los muertos en Cristo van a resucitar primero con cuerpos glorificados. Y los que estemos viviendo en ese momento, si ocurre hoy mismo, vamos a ser arrebatados para encontrarnos con Jesús en el aire y seremos llevados al cielo por sus ángeles. En San Juan, capítulo 14, de los versículos 1 al 3. Vamos a ver si lo podemos poner aquí, en San Juan 14, del 1 al 3. Oiga como dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es decir, que Dios ya fue a preparar el lugar para nosotros. Él quiere que nosotros cuando salgamos de aquí, cerramos los ojos aquí en la tierra y lo abrimos en el cielo, en nuestra morada celestial. Primera de Corintios 15, del 51 al 54, nos dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Ya la muerte no tiene ningún poder sobre los hijos de Dios. Ya nosotros podemos descansar tranquilo, acostarnos a dormir cuando llega la hora de dormir, sabiendo que nos entregamos en las manos de Dios el día que le dijimos a Cristo, Señor, he aquí mi vida, en ti pongo mi confianza, mi fe, y yo en ti voy a descansar. Yo voy a echar sobre ti todas mis ansiedades. Voy a confiar de verdad en ti. Y eso es lo que Dios espera que nosotros hagamos. En 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 17, mire cómo nos dice. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor,
no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Eso es lo que se llama el rapto de la iglesia. Dios viene a recoger su iglesia, pero nos va a encontrar en el aire. Los muertos en Cristo, los que han puesto su confianza en Cristo en el pasado y que ya han sido enterrados, no importa que lo hayan quemado, lo hayan enterrado, como sea, Dios lo va a glorificar cada uno de sus cuerpos y van a subir primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado en ese momento, vamos a ser raptados. Nos va a capturar y vamos a encontrarnos con Cristo en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y esa es la promesa que Dios nos está dando. Esto significa que una generación completa de cristianos no van a ver la muerte. Todos los que están vivos en ese entonces no la van a ver. Es un cambio repentino de un estado vivo en la tierra con los cuerpos mortales en un momento a un cuerpo glorificado en el otro segundo en la presencia de Dios. La Biblia nos deja saber que este evento va a ocurrir antes de la gran tribulación. ¿Y por qué yo digo eso? Porque la iglesia no va a atravesar por la gran tribulación, por el juicio de Apocalipsis, que son de los capítulo 4 al capítulo 18 de Apocalipsis. Nosotros ya no estamos aquí en la tierra. Esto es consistente con la interpretación literal de lo que la palabra nos enseña, que es la profecía bíblica, que nosotros hablamos la semana pasada, estábamos compartiendo, de que no solamente se toma lo que aparenta, sino lo literal, lo que es genuino, real. Entonces, vamos a necesitar enfatizar eso, de que tenemos que entender que lo que la Biblia dice es verdad. Cada palabra es parte de una oración y cada oración es parte de un párrafo, y el párrafo y todo lo demás juntos hacen la Biblia. Entonces todo tiene que estar conectado. No hay forma que podamos decir una cosa contraria a algo en la Biblia. La Biblia no tiene errores, la Biblia no se va a contradecir ella misma. Todo tiene que estar en unidad. Y nosotros necesitamos entender eso. Apocalipsis 3:10 nos dice así: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Noten eso, ahí dice la palabra la hora. La hora, la palabrita la, significa un artículo definido. Porque usted puede decir un perro, pero usted no sabe de qué color es el perro, qué tamaño. Nada del perro usted conoce, porque es un artículo indefinido. Pero cuando usted dice la silla verde, ya usted sabe qué silla es. Cuando usted dice la silla que está en la esquina, esto es algo específico. Pero una silla no significa nada. De la misma manera, él está hablando claramente. Está diciendo la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Pero notaron eso, que nosotros los hijos de Dios no vamos a estar allí. Él dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la gran tribulación, de la prueba que ha de venir. Es decir, que es claro que esto apunta antes de los 7 años de la gran tribulación, donde van a haber 3 años y medio de una paz aparente, donde se firma un acuerdo con Israel, el anticristo. De eso vamos a hablar luego. Y entonces esos 7 años son los que comprenden la gran tribulación. La primera mitad, que son 3 años y medio, de una paz aparente, y la segunda mitad va a ser un desastre como nadie se puede imaginar. Mire que nosotros tenemos esta pandemia y hay un montón de gente que está muriendo, pero estamos hablando de cientos de miles, 1 millón, 2 millones.
cuando esto ocurra de la gran tribulación, sobre 2/3 partes de la persona, de los habitantes de esta tierra van a perecer. 2/3 partes de alrededor de 7,5 billones de personas que hay en el mundo. Estamos hablando de cerca de 5 billones de personas que van a fallecer. Es decir que ahí no hay un lugar que se queda ileso. Ahí no van a ver qué está ocurriendo en aquel sitio. Y nosotros podemos ver en el día de hoy que nosotros escuchamos lo que está ocurriendo en Nueva York, escuchamos lo que está pasando en Miami, lo que está pasando en Detroit, en diferentes pueblos donde hay unos lugares calientes donde ese virus está acabando y miles de personas están falleciendo. Pero no se compara con la gran tribulación que ha de venir. Entonces nosotros en el día de hoy podemos descansar en el Señor. Usted puede notar que usted no puede hacer nada para evitar que esto acontezca. Son cosas que ocurren y así va a ocurrir para la gran tribulación. Pero Dios va a guardar su iglesia de esa hora, de esa prueba que ha de venir. En el libro de Daniel, en el capítulo 12, versículo 1, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todo lo que se hayan escrito en el libro de la vida. Entonces, nosotros tenemos allí que hay un número de personas, después que Dios se lleve en el rapto a su pueblo, su iglesia. Aquí va a haber un montón de personas que a veces iban a la iglesia, pero en realidad iban y se sentaban. Y que usted vaya a la iglesia no significa que usted es un hijo de Dios, que usted es cristiano. Es lo mismo que usted vaya a un quirófano en un hospital donde hacen cirugía, eso no significa que usted es un cirujano. Es decir, que hay gente en las iglesias que no tiene nada que ver con Cristo, que no han puesto su confianza en el Señor. Y hoy es un día para que usted pueda hacer recapacite y reconozca que Dios es real y sin Dios nada podemos hacer. Y sin Dios, si nos vamos de aquí, sin Dios no vamos a tener un buen futuro. Vamos a pasar una eternidad fuera de la presencia de Dios. Tal y como está aquel que no tiene su fe puesta en Cristo Jesús. Hay un grupo durante la gran tribulación que se van a salvar, pero en la manera que se van a salvar es que tienen que recibir que le corten la cabeza después de haber hecho un desastre con ellos y ellos negarse a ponerse el sello de la bestia, el 666, como dice, que es el número del ser humano. Apocalipsis 6:9 explica: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. El siguiente verso en capítulo 11, verso número 7, dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, uno para atrás, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Estos que dicen que van a poner su confianza en Cristo después que comience la gran tribulación, van a tener que pasar por esta amargura y van a morir todos debajo de la mano de la bestia, pero ellos no van a entregar sus vidas a la bestia, sino que van a entregar sus almas a Cristo Jesús. Y allí van a haber 144,000 evangelistas como nunca se ha evangelizado en la tierra. Y los 144,000 van a ser judíos, según dice la palabra, que son 12,000 de cada tribu, de las 12 tribus, 12,000. 12 por 12 son 144 y 1,000 es 144,000. Eso es lo que vamos a tener. La palabra sigue diciendo en Deuteronomio 4, 29 y 31, más si desde allí buscares a Jehová, tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo corazón y de toda tu alma. Mi hermano, escuche esto, bien importante. Si nosotros buscamos a Dios de todo corazón, con todas nuestras almas, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová, tu Dios no te dejará ni te destruirá,
ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Eso es lo que Dios le está diciendo a aquellos que van a comenzar la gran tribulación. Porque la iglesia ya no va a estar aquí. Y allí es donde va a haber una diferencia enorme. En el capítulo 13 de Mateo, versículo 30, nos dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Hay una separación, personas que son cizaña, que lo que tratan es siempre de buscar y maquinar cómo le hago la vida imposible a esa otra persona que no me cae bien. Eso es cizaña, eso es un corazón que no está con una relación íntima con Cristo. Y usted dirá, pero ¿podrá haber gente así? Imagínense el coronavirus, mire qué clase de corazón tiene el coronavirus, que lo que anda buscando es hacer daño nada más. Así es el corazón de una persona que la Biblia llama, es una cizaña, que siempre está buscando cómo hacerle la vida difícil, imposible a los demás. Pero ellos van a tener que encontrarse con su amigo, que es la bestia, durante la gran tribulación. Ahora bien, ¿por qué no ha ocurrido esto en el día de hoy? ¿Por qué todavía hasta la pandemia que tenemos alrededor se frena? Es porque nosotros tenemos a alguien que frena todo lo malo sobre la iglesia. La iglesia todavía está aquí, por eso es que no ha llegado la gran tribulación. Por eso es que esta pandemia no es parte de la gran tribulación, pero es una sombra de lo que ha de venir. Y si nosotros entendemos lo que la palabra nos dice acerca del futuro, debemos de comprender lo que está ocurriendo en el día de hoy. Todavía la iglesia no se ha ido, por lo tanto no puede haber comenzado la gran tribulación. Y esto es importante entenderlo. Mire, como dice 2 de Tesalonicenses en el capítulo 2, versos 3 al 7. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién es el que detiene, el que frena? Es el Espíritu Santo que está en la iglesia de nuestro Señor. Esa iglesia que muchos no quieren saber de ella. Muchos no le ponen mucho énfasis. En estos días, ay, qué bueno, así la familia mía no tiene que estar todo el tiempo metido en la iglesia los domingos. Ahora estamos tranquilos en la casa. Usted no sabe lo que significa quedarse en su casa por 6 o 7 meses. Así que yo no creo que Dios va a dejar que pase un mes más sin que todo el mundo regrese a su hogar. Pero le voy a decir que con esa relación íntima con el Señor, no importa cuántos meses tenga que pasar en su casa, usted va a tener tranquilidad y va a tener paz. Pero sin Cristo no hay paz, no hay armonía. Mateo 13:30 nos dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Eso viene. Es decir, que aunque nosotros veamos la cizaña en las iglesias, no es para nosotros sacarla para afuera. Dios es que se encarga por medio de sus ángeles de recoger la cizaña y ponerla en su lugar, y de recoger el trigo y llevarlo con él. Así que no es parte de nosotros ese trabajo, ese es de Dios. En San Juan 14:16, vamos a leer: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre.
Y continuamos en Romanos 5:9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y 1 Tesalonicenses 5:9 nos dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios no ha puesto la iglesia para cruzar por la gran tribulación. Dios ha puesto la iglesia y la tiene para separarla de este mundo antes que comience la gran tribulación. Y nosotros seguimos en Apocalipsis, capítulo 6, versículo 17. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Nosotros estamos de pie. Pero dice la palabra que ¿quién se sostendrá cuando venga la gran tribulación? Muchas personas no tienen idea de lo que significa una gran tribulación. Dice que jamás nadie ha experimentado nada parecido. Apocalipsis 14:10 sigue. Él también beberá del vino de la ira de Dios. Se está hablando de ese anticristo que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Él beberá de ese vino de la ira de Dios. En Apocalipsis 14:19 dice, y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Es decir que la palabra es clara totalmente. Jesús va a librar la iglesia de la gran tribulación. Ahí no hay duda. En 1 Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La iglesia no va a estar aquí durante ese periodo de tiempo de la gran tribulación. Eso es totalmente claro. Eso nos recuerda lo que leímos al principio de 1 Tesalonicenses 4, en donde nos dice que Dios siempre protege a su pueblo. Antes que el juicio llegue, Dios siempre está cuidando a su pueblo. En 2 de Pedro 2, 5-9, y aquí tenemos una situación bien difícil, porque nosotros sabemos lo que pasó en Sodoma y Gomorra, y nosotros sabemos lo que Dios le hizo a Sodoma y Gomorra. Y nosotros estamos mirando que Sodoma y Gomorra parecen como cosa de un cumpleaños de muñeca comparado con el mundo en que vivimos, donde hay una maldad tan grande que ya no se puede moverse uno a donde quiera. No solamente sale usted de su casa y el coronavirus quisiera agarrarlo desde que lo ve, pero nosotros podemos ir a cualquier lugar y la violencia está en todas partes, todo el mundo queriendo hacerle daño al otro, queriendo quitarle lo que el otro tiene. Es un desastre lo que tenemos alrededor. El pecado está por donde quiera, ya hasta a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Entonces nosotros tenemos que, hasta las personas que están por ir a visitar un familiar en un país, de esos países nuestros, y que nosotros queremos ir y llevarle una maletica que tenga una cuanta cosa, nos pasamos un año recogiendo cosas, vendiendo galletitas y bizcochos para poder llenar una maletica y llevársela. Y cuando van allá desde el aeropuerto ya lo agarran, le dan un atraco, le quitan hasta la vida y se llevan la maletica esa. Así está el mundo, en todos los países. Es una violencia increíble. Y lo que está ocurriendo comparado con Sodoma y Gomorra, lo que viene es la gran tribulación. Usted puede darse una idea de que Dios pueda ser justo, siempre Él es, y que Él castigue a Sodoma y Gomorra de la manera que la castigó. ¿Qué usted cree que le va a pasar a este mundo? Este es el momento de estar más arraigados, agarrados de la mano de Dios que nunca. Después de esto, debería de haber un avivamiento donde usted recoja a toda su familia, recoja a todos sus conocidos, lo agarre por los pies, por las manos, lo arrastre, lo lleve a una iglesia, donde quiera que usted esté, y llévelo a una iglesia si usted tiene amor por esa persona. Porque estamos en los últimos tiempos, estamos en los últimos días. Es hora de arrepentirnos y de venir a Cristo y decirle: heme aquí, Señor, toma control de mi vida. Eso es lo único que nos salva de la ira venidera. Es hora. Nosotros podemos ver que siempre Dios cuida a sus hijos. A Enoc nosotros vimos que él no vio el diluvio,
Pudimos ver a Noé que antes de que el diluvio cayera, Noé con sus 3 hijos y las 3 esposas de los hijos y su esposa, toditos estaban dentro del arca. Y cuando vino el diluvio ya estaban a salvo. De la misma manera los primogénitos de los judíos en Egipto fueron todos salvos. Cuando pasó el espíritu de la muerte, no pudo tocar a ninguno de los hijos de Dios. Así mismo la iglesia cristiana va a ser librada de la ira de Dios en la gran tribulación por medio del rapto de la iglesia, y eso está a la vuelta de la esquina. Hoy es el día de salvación. Primera de Corintios 15, del 51 al 55, nos dice así: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? No hay forma. Dios está en control y Dios lo va a hacer. El rapto es inminente. Así enseña la palabra de Dios. Nada puede convertirse en realidad profética hasta que el rapto ocurra. Primera de Corintios 1:7 nos dice: de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Cristo viene. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Filipenses 3:20 nos está diciendo que nosotros no somos ciudadanos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Nuestro Señor es Jesucristo y Él tiene una morada ya preparada para todos nosotros. No podemos temer ni a la muerte, porque ya tenemos vida eterna. En Judas, en el verso 21, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. No podemos confundir el rapto con la segunda venida de Cristo. Son dos cosas diferentes. Cuando el rapto ocurre, Cristo está en el aire, nosotros somos arrebatados y nos vamos a encontrar con Él en el aire. Y desde allí vamos a seguir para el cielo. Pero cuando Cristo venga y ponga los pies sobre la tierra, esa es la segunda venida de Cristo. Ahí va a ser que está el llanto y el crujir de dientes. Porque no viene como un cordero para morir en la cruz por nuestros pecados. Él viene como el juez justo, que va a dar a cada uno según lo que ha hecho en la tierra. Y la paga del pecado será la muerte en el infierno. Romanos 13, versos 11 y 12 dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Hermano, lea la palabrita sueño. Gente que se están durmiendo en sus laureles y no le están poniendo el énfasis que se necesita la palabra de Dios a Dios mismo, su iglesia. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Eso es importantísimo. Es importante que nosotros podamos entender que vamos a necesitar tener paciencia para la venida del Señor. Y eso viene. Santiago 5, 7 al 9 lo dice. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis los unos contra los otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Muchos que no creen en Cristo,
Cuando tengan la experiencia del rapto, que van a ser millones, billones de personas, van a convencerse y entonces van a creer, pero van a pasar por la gran tribulación. Otros se van a convertir, como dijimos ahorita, en verdaderos evangelistas. Los judíos, que hoy en día la mayoría no creen, aunque hay muchos que son cristianos en el día de hoy, que son los mesiánicos, pero hay muchos que necesitan poner su fe en Cristo, pero no la han puesto todavía. En la gran tribulación, casi todos los judíos van a poner su fe en Cristo. Y 144,000 evangelistas van a ser judíos para llevar el evangelio. Así que todo eso va a ocurrir después del rapto de la iglesia. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versos 7 y 8, nos dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Necesitamos enfatizar, detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Eso es, la presencia de Dios va a destruir el anticristo. Nosotros necesitamos continuar. Parece, por tanto, que el único que podía llevar a cabo tal ministerio de impedimento es quien tiene control de la iglesia. Ese impedimento es lo que en el día de hoy está evitando millones de problemas en el mundo. Y fíjense que nosotros tenemos el coronavirus y la iglesia está aquí, pero esto no es la gran tribulación. Dios lo permite por motivos que nosotros luego nos vamos a dar cuenta. Va a haber un avivamiento dentro de poco, la gente buscando de Dios mientras lo puedan encontrar, porque no se va a poner más fácil. Usted puede ver los virus que han ocurrido anteriormente. En el 1918 hubo la influenza, le dijeron la influenza española, pero no era de España la influenza. Y eso aconteció y hubieron cerca de 100 millones de personas que fallecieron en el mundo. Pero en el futuro no va a ser solamente pestilencia, que la Biblia habla de las pestilencias que van a ocurrir, porque ahora las pestilencias son solamente una sombra de lo que ha de venir. Y nosotros necesitamos entender la palabra de Dios para prepararnos y no caer en las manos de un Dios vivo, sino que nosotros entreguemos nuestras vidas y tener una relación íntima con Él. Primera de Juan 4:4 dice: hijito, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Jesucristo mora en la forma del Espíritu Santo en cada corazón de cada persona que ha entregado su vida a Cristo. Si usted le entregó su vida al Señor, el Espíritu Santo de Dios mora en usted. Eso es suficiente para que usted pueda dejar que el Espíritu Santo guíe su vida. Que cada decisión que usted va a hacer en este mundo, usted la haga entendiendo que debe de darle la gloria a Dios en todo lo que usted hace, en todo lo que usted piensa, en todo lo que usted dice. Eso es lo que tenemos que pensar. Pero nosotros sabemos que el Espíritu Santo es el único que está evitando, el que detiene todo lo que el enemigo quisiera hacer para hacer daño en este mundo. Marcos 24:14 nos dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El evangelio se va a predicar. Y usted dirá: pero ¿cómo podemos llegar a la ventana 40 de una área donde hay cientos de idiomas que todavía no hemos podido llegar a esos lugares? Pero tenemos ya el internet que Dios ha ido permitiendo a través del tiempo, que está escrito en la Biblia, que va a haber una ampliación de la tecnología de una manera rápida. Y esto en los últimos 100 años ha habido una revolución cibernética, ha habido grandes cambios tecnológicos. Podemos verlo todo, pero todo tiene un uso para el Señor, como el internet. Ahora mismo personas que hablan el español están en lugares lejanos, en España, en China, en donde quiera, que pueden tomar esta información bíblica y puede transformar sus vidas. Así está llegando al Señor toda esta información.
En el día de hoy no vamos a poder terminar con esta clase, ya que todo lo que tiene que ver con la profecía, especialmente con la gran tribulación, el anticristo, el rapto de la iglesia, toma tiempo. Y nosotros vamos a tener que tomar tiempo para poder completarlo. Pero el hombre del pecado es el anticristo. Y eso nosotros vamos a ver que hay muchas personas que están engañados porque no se dan cuenta que el anticristo no necesariamente viene de acuerdo a los sentimientos de la persona. Hay personas que si tienen un problema con alguien que es árabe, dice, el anticristo va a ser árabe. Si tienen un problema con alguien que es de otro país, pues dice, no, tiene que ser un australiano, tiene que ser tal cosa. El anticristo va a ser un americano. No, usted tiene que reconocer lo que dice la palabra de Dios. Y eso usted lo va a poder ver de dónde viene, quién es el anticristo y todas las cosas que hace. Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, verso 3, nos dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ese es el anticristo. Ese es un hombre que va a promover el pecado como jamás se ha ocurrido aquí en esta tierra. Lo de él va a ser todo lo malo. Todo acerca de él será el pecado y la maldad. Si usted ve maldad a veces en algunos países que tienen gobiernos que abusan del pueblo y que lo obligan a hacer las cosas, usted no tiene idea de lo que va a acontecer y usted no quiere estar ahí ese día en la gran tribulación. ¿Quién será ese anticristo? ¿Será lo suficiente poderoso como para estar de acuerdo con el mismo enemigo? Se le va a ser capaz de pararse enfrente a Satanás. Se reconocerá la aparición del anticristo cuando él firme el contrato con Israel, porque él se firmará el contrato, pero cuando se firme ese contrato, ahí comienza la gran tribulación. 3 años y medio de una paz aparente. Fíjense cómo lo dice Daniel 9:27. Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pecado con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Es decir, que es un genio. Ese anticristo es un genio. Pero Daniel 8:23 dice que, y al fin, este es Daniel 8:23. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigma. También va a ser un tremendo genio en la finanza. Daniel, en el capítulo 11, verso 43, y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Es decir, que él es un especialista en guerra, especialista en discurso, va a tener una forma de hablar extraordinaria, pero también es un especialista en la política. Él va a hacer magias, él va a hacer de todo, pero la palabra de Dios dice que su gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y el apóstol Juan también lo describe de esa manera. Hermanos, hay mucho con lo que vamos a lidiar la siguiente semana y tenemos muchas cosas, pero queremos darle una oportunidad a aquellos niños que están por ahí en los hogares y nosotros tenemos unas cuantas preguntas que queremos que usted ahí en el internet pueda contestar. El pastor Yariel y el pastor Lepín están por ahí, por si acaso alguien puede contestar estas preguntas que le vamos a hacer a las personas. Después que termine esta sección, por si alguien quiere contestar la pregunta, entonces le vamos a llevar a 12 familias unos regalos que la directora de los niños, la hermana Irma, quiere llevar mañana sábado,
que hubiera sido la fiesta de recoger los huevos de Easter, pero ella quiere llevarle a 12 familias una funda de chocolates y regalos y cosas ahí. Así que cuando terminemos aquí voy a hacer 12 preguntas para que la contesten, y entonces el pastor Yariel y el pastor Lepín van a apuntar lo que contesten correctamente las preguntas. Así que los primeros que contesten correctamente van a ser los agraciados. ¿Está entendiendo eso? Así que vamos a ver. Primero, antes de que nos vayamos, queremos que usted también tenga la oportunidad de recibir a Cristo como Señor y Salvador. Y queremos, como dice la palabra, que si confesamos con la boca y lo creemos en el corazón, seremos salvos. Así que si usted todavía no ha puesto su confianza en Cristo, ahí donde tú estás, en este mismo momento, tú puedes entregarle tu vida a Cristo. Y es así lo que dice Dios, que si lo decimos con la boca, lo confesamos con la boca y lo creemos en el corazón, recibiremos la salvación de parte de Él. Así que hoy tú puedes recibir a Cristo como Señor y Salvador y no vas a ir a través de la gran tribulación, tú vas a ir en el rapto de la iglesia porque tú vas a ser parte de la familia de Dios. Así que ora conmigo esta oración y hazlo de corazón y recibirás ese regalo de Dios. Señor, yo sé que soy pecador y yo sé que tú moriste en la cruz para pagar por mis pecados. Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados, los que recuerdo y los que ya olvidé. Perdóname, Señor. Ven a mi corazón y toma control de mi vida. Yo deposito mi confianza en ti desde hoy para siempre. Amén. Si tú hiciste esta oración, déjaselo saber a alguien, algún pastor ahí por donde tú vives. Si es cerca de aquí, de la iglesia, llama a nuestro teléfono al 352-347-8777 y te podremos contestar a cualquier hora que tú llames. Así que estamos allí. Si necesitas oración, también puedes llamar 24 horas al día. Puedes llamar, si estás ocupado, puedes dejar un mensaje. Así que sigue en sintonía, que estamos aquí para servirte. No va a haber coronavirus ni nada que pueda contra la iglesia. Ni siquiera las puertas del infierno prevalecerán contra ella, dice la palabra. Así que anímate, sigue adelante, pon tu confianza en Cristo y no tienes que preocuparte por la gran tribulación, porque tú no vas a ir para allá si Cristo mora en ti. Así que tenemos 12 preguntas para las personas que estaban escuchando. Pregunta número 1. ¿De qué se trata el tema de hoy? ¿Cuál es el tema en el día de hoy? ¿De qué se trató? Cuando alguien pueda contestar esa pregunta, me van a decir quién la contestó. ¿De qué se trata el tema de hoy? Estamos esperando su respuesta. Ok. Segunda pregunta. Ajá. Laura Sáez se lo llevó el primer premio, así que ahí está apuntado. Segunda pregunta. Ajá. ¿Van a pasar los hijos de Dios por la gran tribulación? Eso es nada más sí o no. ¿Los hijos de Dios pasarán por la gran tribulación? Ajá. Tercero, ¿cuál fue la primera palabra que Cristo pronunció desde la cruz del Calvario? La primera palabra que él pronunció, la primera oración. Tercera, ¿cuál fue la séptima palabra de Jesús en la cruz del Calvario? ¿Ah? La cuarta pregunta. ¿Cuál fue la última palabra de Jesús en la cruz? La número 5.
La número 2 fue la primera palabra. La número 3, la última palabra. La número 1 fue el tema. No, esa no está bien. Esa no es la primera ni tampoco la última. Esa sí es. Ambriori Doleo se lo llevó el segundo. La tercera, la pregunta es, ¿cuál es la última palabra de Cristo en la cruz? Consumado es correcto. ¿Quién lo dice? María Méndez. Consumado es. La cuarta. Van a cruzar los hijos de Dios por la gran tribulación. Van a estar en la gran tribulación los que han confiado en Cristo hoy en día. Los que son parte de la iglesia hoy, los hijos de Dios de hoy, van a cruzar por la gran tribulación. ¿Es un sí o no? Número 6. ¿Quién dijo? Constanza López. Si nosotros no tenemos su dirección, por favor, deje un texto en el 352-553-7282. Un texto deje ahí con su dirección para que mañana le lleven los regalos. Número 7. Federal Express. Número 7, pregunta número 7. ¿Quién vive dentro de cada cristiano después que recibe a Cristo como Señor y Salvador? ¿Quién vive dentro de cada cristiano como Señor y Salvador? Estamos esperando. Hay un instrumento que se va a tocar cuando llegue el rapto de la iglesia y los ángeles van a tocar ese instrumento. ¿Qué tipo de instrumento se va a tocar? ¿Dónde vamos a esperar y nos vamos a encontrar con Cristo? ¿Dónde nos vamos a encontrar con Cristo? En el rapto de la iglesia. Trompeta, dijo Carolina Caparro. Ok. Carolina Caparro, una compra de $500 por un año. No se puede dar porque no se puede ir a Walmart a comprar. Así que va a tener con lo que le van a llevar mañana. Y por último, ¿qué se necesita para ser salvo? ¿Qué se necesita para ser salvo? Ese es difícil. Yo espero que nadie de Honduras o Nicaragua esté contestando porque mañana no la podemos llevar. Ok.
¿Estamos bien? Hermanos, gracias miles por su atención prestada. Gracias por estar ahí con nosotros. Queremos orar antes de que partamos. Bendito Dios y Padre, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque tu misericordia es para siempre. Señor, te pedimos que tú continúes cuidando de esta tu iglesia primera y de todas las iglesias, Señor, universal que tú tienes, tus hijos, Señor. Cuida de cada uno de nosotros. Sabemos que las tribulaciones a veces llegan, las dificultades llegan para todos, como llega el sol para los buenos y los malos. Padre, pero la diferencia es que cuando uno de nosotros se va de este mundo, nosotros sabemos que no nos perdemos porque sabemos dónde estamos, en tu presencia. Y vamos a estar en tu presencia para siempre. Padre, bendice a cada persona que ha estado en sintonía, escucha sus peticiones, Señor, y dale todo lo que necesitan. Padre, los que necesitan, súplele. Y todo esto te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga y que tengan una feliz noche y bendecida noche.